Libro de Mateo, capítulo 16. Libro de Mateo, capítulo 16. Entonces algunos fariseos y saduceos vinieron a tentarlo, y le pidieron que les mostrase una señal del cielo. Pero él respondió: al atardecer decís, habrá buen tiempo, porque el cielo está rojo, y al amanecer, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojo y nublado. Entendéis el aspecto del cielo y no entendéis las señales de los tiempos. Esta generación mala y adúltera demanda señal, pero no le será dada señal, sino la del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Cuando los discípulos pasaron al otro lado del lago, se habían olvidado de tomar pan. Y Jesús les dijo: tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaron: esto dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomasteis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas juntasteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas tomasteis? ¿Cómo no entendéis que os hablé del pan, sino que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. También te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. A ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo. Le dijo: Señor, lejos de ti, de ningún modo te suceda eso. Pero Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas como piensa Dios, sino como piensan los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿De qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según sus obras. Os aseguro que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. En esta sección, apreciado amigo oyente, Jesús se enfrenta con la oposición unida de parte de los fariseos y los saduceos, quienes demandan una señal especial, allí en los versículos 1 al 4. Luego se encara con la falta de fe y discernimiento espiritual de parte de los discípulos, que va desde los versos 5 al 12. Y esta es la primera vez que los fariseos se unen con los saduceos para atacar a Jesús. Y el comentario bíblico Mundo Hispano dice que los fariseos y los escribas habían demandado una señal a Jesús anteriormente, pero ahora son los fariseos y saduceos. La intención es la misma: tentarle. Y la respuesta de Jesús es la misma: negar su petición. Habían visto ya muchas señales o milagros, pero aquí piden una clase especial, piden una señal del cielo. Y esta señal del cielo, como dice el versículo 1, puede significar una señal en el cielo o una señal claramente obrada desde el cielo. Y el comentario de la Biblia del Diario Vivir dice que los fariseos y saduceos eran líderes religiosos judíos de 2 diferentes partidos, y sus puntos de vista eran diametralmente opuestos en muchos aspectos. Los fariseos seguían con cuidado sus normas y tradiciones religiosas, creyendo que ese era el camino a Dios.
También creían en la autoridad de todas las escrituras y en la resurrección. Los saduceos solo aceptaban los libros de Moisés como escrituras y no creían en la vida después de la muerte. En Jesús, sin embargo, los dos grupos tenían un enemigo común y unieron fuerzas para darle muerte. Los fariseos y saduceos demandaban señales en el cielo, intentaban explicar los milagros de Jesús como experta manipulación, casualidad o uso de poderes malignos, pero creían que solo Dios podría hacer señales en los cielos, y estaban seguros que esa sería una proeza que Jesús no podría realizar. Pero a pesar de que Jesús pudo impresionarlos con facilidad, Él no quiso hacerlo. Sabía que ni un milagro en el cielo lograría convencerlo de que Él era el Mesías. Ya de antemano habían decidido no creer en Él. Y el comentario bíblico adventista dice que Cristo se negaría a dar una señal, y ellos sin duda se propondrían presentar esta negativa como una evidencia de que las pretensiones mesiánicas de Cristo eran falsas. Estaban poniéndolo a prueba, así como lo había hecho Satanás en el desierto, y no con el sincero deseo de que algo pudiera convencerlos, sino más bien con la esperanza de que Jesús no lo haría y les diera así la oportunidad de acusarlo y negar sus afirmaciones. Y evidentemente Jesús tenía el poder de obrar milagros, pero siempre se negó a realizarlos ante tales circunstancias, porque sus milagros respondían siempre a auténticas necesidades. Y al parecer buscaban una señal que fuera enteramente ajena al ámbito humano, como un trueno fuera de tiempo, o un fuego que descendiera del cielo, o que el sol se detuviera. Siempre estaban listos a afirmar que si Jesús no hacía alguna de estas cosas, no era ni siquiera tan grande como los profetas Samuel y Elías, los profetas de la antigüedad. Y el versículo 4 dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Y sigue diciendo el comentario bíblico adventista que esta gente era mala porque no tenía percepción moral y espiritual. Era adúltera porque era desleal a Dios. Y él se negó a continuar discutiendo con esos hipócritas, porque era inútil hacerlo, pues ellos no se convencerían ni tampoco aprenderían alguna cosa, los que escuchaban la discusión. Así que esto iba a ser más bien una especie de confusión. Si se seguía la polémica, la gente iba a quedar toda confundida. Y los fariseos y los saduceos pues se afirmarían en su posición de su deliberada incredulidad e impostura. Así que la Biblia dice que Jesús, dejándolo, se fue. En los versículos 5 al 12 pues Jesús reprende la falta de fe de los discípulos. Y allí él, habiendo dejado a los líderes religiosos, inicia el cuarto y último retiro con los discípulos. Y este retiro pues es el más importante, porque lo llevaría otra vez a un territorio gentil, lejos de la jurisdicción de Herodes y de la crítica acérrima de los líderes religiosos. Allí Jesús tendría la oportunidad de instruir a los discípulos sin ninguna interrupción. Y este retiro tendría una duración de varias semanas, quizá meses, y se relata en un pasaje extendido. El comentario de la Biblia del Diario Vivir dice que esta sección constituye una de las más importantes en el Evangelio. Jesús está a unos 6 meses de la cruz. Había muchas cosas más que quería enseñar a los discípulos. Por eso era necesario verificar la comprensión de los discípulos en cuanto a su identidad. Y en la última sección del capítulo, los versículos 21 al 28, pues Jesús les anuncia su muerte y su resurrección por primera vez. Allí reprende a Pedro por su falta de discernimiento espiritual y pronuncia las condiciones para poder seguirlo. Allí en el versículo 24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es decir, renuncie a sí mismo, someta su voluntad a Cristo para vivir en adelante para Cristo y no para sí mismo. Y el comentario bíblico para la expresión tome su cruz dice que esto significa que debe asumir las responsabilidades que acompañan al discipulado, aunque al hacerlo sea llamado a pagar el precio supremo. Apreciado amigo oyente, apreciado hermano, seguir a Jesús equivale a seguir en nuestra propia vida el modelo de la vida del Salvador, sirviendo a Dios y a nuestros prójimos como Él lo hizo. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a seguirle con verdadero espíritu, con sinceridad y con corazón puro. Dios está buscando de verdaderos seguidores en este día. ¿Estás tú dispuesto a seguirlo de todo corazón?